Bueno, que el Señor los bendiga y qué bueno estar una vez más acá. Vieron el video, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de la inerrancia de las escrituras. Aunque siempre lo posteo ahí el viernes o el sábado temprano, creo que el sábado temprano lo hice. Y entonces, para que ustedes ya tengan una idea de qué es lo que nosotros vamos a discutir. Y así, pues, entonces podemos tocar todas las dudas, porque generalmente cuando no es así, pues yo doy una clase magistral y entonces voy cubriendo los espacios y no le dedico mucha atención a las preguntas que ustedes hacen. Pero como ya el contenido está pregrabado allí en el video, es el contenido que vamos a tocar hoy, y creo que el video lo explica bien, entonces lo que aquí hacemos nosotros es solucionar dudas y podemos concentrarnos en una sola de las preguntas o en una zona distinta porque ya no me preocupa a mí cubrir todo el contenido. En 2 semanas tendremos nuestra primera prueba que cubrirá 6 videos, ¿no? El de introducción, el de revelación, el de inspiración, este que vamos a ver sobre la inerrancia. Vamos a ver la próxima semana, creo que en 20 días. Vamos a ver la próxima semana el tema del canon bíblico, cómo sabemos que son 66 libros o cómo se dio esa historia. Eso no tiene mucho que ver con teología, tiene más que ver con historia de la iglesia, ¿no? Pero no se toca en historia de la iglesia, pero es necesario tocarlo acá. Es más un tema histórico, que es el que vamos a ver precisamente para la próxima semana. Igual, el viernes les coloco ese video para que lo miren o la presentación. Y luego tenemos de último, el tema de la autoridad. O sea, eso quiere decir, en aspectos de teología, ¿qué va a ser autoridad para nosotros? ¿No? ¿O para qué va a ser, o qué es autoridad para la iglesia? ¿No? Bueno, vamos que ver esos temitas que son bastante interesantes. Y ahí sí, ya entramos a los temas teológicos propiamente dichos. Vamos a ver el tema de Dios, ¿no? La existencia de Dios, los atributos de Dios, la trascendencia, la inmanencia y por último el tema de la Trinidad. Y tal vez para ese tema vamos a ocupar un poquitito más de tiempo, vamos a concentrarnos un poquito más ahí. Bueno, eso sería el curso y cuando ustedes hagan el par de examencitos que tengo para ustedes, pues ya ganaron. Entonces, y nos vemos hasta el segundo, ¿sí? Bueno, entonces estábamos viendo el tema de la inerrancia de las escrituras. La idea es que las escrituras, pues, no cometen error, son las escrituras. De hecho, mamá me lo decía cuando yo era niño, mira, lee la Biblia y ahí vas a aprender ortografía, porque fíjate que en la Biblia no se encuentra un error ortográfico. La verdad es que es bastante certero eso, porque la Biblia, por lo menos Reina Valera 60, porque ahora han salido un montón de traducciones modernas que no tienen la meticulosidad, ¿no? Pero la Biblia Reina Valera 60 es hecha por un comité y se revisa y se revisa y se revisa antes de sacarla, ¿no? Y por lo tanto, entonces es muy buena, muy perfecta en esas cuestiones de errores ortográficos o esas cosas que pudieran afectar, pero no así otras Biblias que tal vez no tienen tanto como la Biblia Reina Valera contemporánea, que está editada por una sola persona. Entonces es un defecto que tiene, porque las personas cometen error. Entonces es mejor cuando hay un comité, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando aquí de errores ortográficos, que eso sí los puede uno encontrar en la Biblia. Total, nosotros lo que tenemos es una traducción. Estamos hablando de errores en 4 aspectos, si ustedes recuerdan. Tenemos que juzgar a la Biblia en el aspecto de la moral, es decir, comete errores en cuestiones de moral, de ética. Tenemos que juzgarla en cuestiones de doctrina. La doctrina de la iglesia es infalible, o sea, es inerrante. Y también en cuestiones históricas y cuestiones científicas. Muy bien. Entonces tenemos ahí las diferentes posiciones. Eh, ¿Tienen alguna pregunta para empezar? Hermano Ulises. Buenas noches, hermano, bendiciones a todos. Bendiciones. Hermano, mi pregunta es respecto a lo siguiente que estaba mencionando con las versiones. En cuanto a las versiones, eso afecta en la inerrancia de la Biblia, el contenido de la Biblia, porque, por ejemplo, podemos ver de que una versión lo dice de una manera, otra versión lo dice de otra, y al final y al cabo terminan diciendo el mismo sentido, pero con palabras diferentes. Y una A pequeña palabra que sea veces, un sinónimo lo puede cambiar todo.
Sí, a veces, qué sé yo. Eso es una buena pregunta. Digamos, existen distintas versiones y uno de los, no de las mentiras, pero de las falacias que le dicen a uno es, realmente eso no importa, porque todas las versiones dicen lo mismo, solo que con otras palabras. Falso. Mucho de la Biblia sí, otra versión, la nueva versión internacional, lo dice con otras palabras, pero a veces no, o sea, a veces el mensaje sí es muy distinto. Cuando nosotros aquí estamos hablando de la inerrancia bíblica, no nos estamos basando en una versión en específico, sino que estamos tocando la Biblia como tal, o sea, los escritos originales o los escritos que tenemos, bien sea en hebreo o bien sea en griego, o sea, estamos hablando de ese puntito, no de lo que X o Y versión pueda decir, pero las versiones varían y es bueno que uno tenga varias versiones, varían y varían por cuestiones que son bien interesantes. Por ejemplo, hoy llevaba a mi mamá a comprar unos cocos, ¿no? Entonces me mencionó, o empezamos a platicar y tocamos este tema de la segunda venida de Jesucristo, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Entonces dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Señor con él a los que murieron, ¿no? En su venida. Traerá. Y bueno, estaba explicándole yo en ese momentito que el verbo traer y llevar son dos verbos en español, pero resulta que en griego es un solo verbo. O sea, es un solo verbo que dependiendo del contexto podemos traducirlo de una forma o podemos traducirlo de otra forma, ¿sí? Entonces que allí, por ejemplo, Reina Valera 60 cometió un error. No debió haber dicho así traerá el Señor, sino debió haber dicho así llevará el Señor, porque esto es lo que preocupa a los tesalonicenses, que algunos hermanos han muerto y ellos se preguntan si ellos irán con Cristo en su venida, ¿no? Y entonces, obviamente, el apóstol contesta que en efecto, él sí se los va a llevar, porque resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y todos iremos al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, estemos vivos o estemos muertos. Ahora, aquí hay un problemita de traducción que precisamente el traductor español tuvo que elegir. O sea, porque él no puede decir lo que dice el texto griego exactamente, porque el texto griego es más rico, el verbo griego es más complejo, ¿no? Es decir, tiene ambos significados y él tiene que elegir. Entonces, a partir de ahí es bueno que uno tome otra traducción. Ahora, el otro traductor no va a decir lo mismo con otras palabras, ¿no? Va a decir algo diferente, ¿no? Lo mismo pasa con Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, de ahí sacan un montón de especulaciones como que Jesús estaba con el Padre en el momento en que está hablando, porque dice nadie viene, no dice nadie va al Padre. Error también por desconocimiento del griego. Resulta que el verbo allí, ergomai, generalmente es el verbo voy o vengo. Yo puedo traducirlo voy o vengo de acuerdo al contexto. O sea, de acuerdo al contexto. Entonces, realmente ahí debió haber sido traducido, nadie va al Padre sino a través de mí. Ok, pero él dijo, ven, eso no importa, o sea, la Reina Valera tiene errores, pero no estamos juzgando los errores de traducción de la Biblia, sino estamos juzgando los errores de contenido científico e histórico. Bien, moral y doctrinal. ¿Alguna preguntita? ¿Vieron el video? Hermano Raúl. Eh, hermano, yo veo que ahora el Internet está sometida a mucha gente que dice hablar hebreo. Ok, Incluso se presentan así vestidos como judíos, ¿verdad? Con sotana, con la barba, todo. Y comienzan a juzgar cosas como, por ejemplo, cuando en el Génesis habla de que Dios se paseaba así sobre la oscuridad, o sea, no había luz. Entonces, él se paseaba en las tinieblas y comienzan a someter una serie de elementos bíblicos tradicionales, porque así
lo conocí yo, ¿verdad? Dios se Ujú. paseaba ahí, pero tienden a confundir o a llevarte a otras cosas y que vos cuestiones diferentes estilos de interpretación bíblica. No sé si me explico. Sí, sí. Mire, la verdad es que mi nivel de hebreo no es muy bueno. O sea, ¿para qué? Le vamos a hablar aquí la verdad. Mi nivel de hebreo no es muy bueno. Yo soy muy bueno para el griego, o sea, eso sí, así le manejo muy bien. Pero el hebreo, pues lo mastico un poquito, ¿no? Y cuando ya alguien está hablando cosas técnicas, yo soy incapaz de detectar la falsedad de una. Pero si me dan un poquito de tiempo, sí logro descubrir si está hablando cuento o no. Dicho esto, dicho esto, en efecto, en el Internet se ha desatado un montón de gente que dice que conoce lenguas originales cuando en realidad no las conoce. O sea, hablemos del griego, por ejemplo, que es lo que yo manejo. De cada 10 personas que yo veo en YouTube que están dando una explicación del texto griego de las escrituras, de cada 10 personas, generalmente 9 están hablando cuento. O sea, eso es lo que yo miro, de lo que yo conozco. Ahora, en cuestión de hebreo, que yo no conozco, pues yo pienso que vamos por el mismo lado. Y muchas veces esas personas empiezan a decir un montón de cosas porque lo que ellos quieren es likes, seguidores y el YouTube les paga, ¿no? Y YouTube no tiene esa capacidad de descubrir si esto es falso, es verdadero, si qué, si no. Entonces uno puede escuchar, puede ver, pero no debe prestarle demasiada atención a eso. Y luego hay un montón de especulaciones y de cosas que ellos generalmente dicen. Pero generalmente cuando alguien está disfrazado de judío, porque eso es un disfraz que yo no soy judíos, está disfrazado de judío, yo ya me pongo nervioso y digo, no, eso no es cierto, eso es cuento. O sea, simplemente está tratando de hacer crecer su canal, pues, y ya no le voy a prestar mucha atención a lo que dice. Por otra parte, sí, yo quiero mencionar que la teología es muy, se presta mucho para eso. Estamos en clase de teología. Se presta mucho para eso. Se presta mucho para que yo me engrandezca y empiece a discutir cosas que realmente no conozco. Y entonces, basado en eso, yo diría, mucho cuidado con eso, sí, mucho cuidado. Aún dentro de la iglesia de Cristo, me explico, he escuchado yo a varias personas hablar cosas que no saben, o sea, que no entienden. Y bueno, cuentan ideas que de repente vieron ahí en un canal y sacan un montón de cosas que uno dice, oye, no, sea, no tiene que estar inventando, ¿no? Pero bueno, entonces eso da la teología. Pero ahora sí, en cuanto al tema, ¿vieron el video? Levántame la mano, ¿quiénes vieron el video? Ok, tienen que verlo, tienen que verlo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el video? Muy bien. Dado que no tienen preguntas, voy a terminar las bromas. Eh, hablemos un poquito. Cuando uno empieza a estudiar ciencia, por ejemplo, soy un biólogo, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar un montón de cosas. Es decir, mira, hubo diferentes glaciaciones, ¿no? En la Tierra, y de acuerdo a los geólogos, por ejemplo, la Tierra ya tiene 6.000 millones de años, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, 6.000 millones de años. Muy bien. Y luego seguimos nosotros estudiando y dicen ellos, bueno, la vida apareció hace más o menos 1.000 millones de años, las primeras células, ¿no? Y luego los dinosaurios vivieron hace no sé cuántos millones de años, y los paleontólogos han encontrado diferentes esqueletos de dinosaurios, ¿no? Y eso es innegable, ¿no? Pues los han encontrado los fósiles y hasta uno puede ir a un tipo de museo de estos donde uno ve todos esos huesos. Y luego, entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa con la Biblia? O sea, ¿por qué la Biblia no me dice a mí esas cosas? Bueno, ¿cómo es posible que la Biblia sea inerrante y luego, pues, pueda cometer un error en cuestiones de biología, en cuestiones de ciencia?
Hoy cuestiones de historia. Dejamos las cuestiones de historia por un lado, metámonos en ciencias, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay varias posiciones en cuanto a eso. La primera posición que ustedes veían ahí es negar absolutamente cualquier problema histórico de la Biblia. Y esto va a ser prácticamente el 95% de los religiosos. O sea, ellos siempre van a negar. Y tal vez esta es la situación, por ejemplo, de los predicadores que a nosotros nos enseñaban. De hecho, eso era lo que a mí me decían. Eso es puro cuento, ¿no? O sea, la Biblia dice que el hombre fue creado hace aproximadamente 6.000 años y que la creación se dio hace 6.000 años. Y por lo tanto, todo eso es puro cuento, eso es falsedad, eso es mentira de esa gente que lo que quiere es ir en contra de los planes de Dios. Bien, hay una negación completa. Y entonces la Biblia es inerrante, pero yo ni siquiera me voy a poner a discutir. ¿Para qué voy a discutir yo con gente que es mala? Esa es la idea. Bien, podemos tomar esa posición, no hay ningún problema. Los fundamentalistas han tomado esa posición desde hace tiempo y de hecho, cuando el fundamentalismo atacó mucho en Estados Unidos, se prohibía la enseñanza de la paleontología o son capaces de ir a destruir museos y todo lo demás. Bueno, por el otro lado, o sea, eso es en el lado izquierdo, digamos, los radicales, ¿no? Por el otro lado están las personas que dicen, mira, la Biblia es completamente falible en cuestiones de ciencia, eso es completamente falible. En cuestiones de historia, pues hay que tener errores, ¿no? Pero en cuestión de doctrina y de moral, allí sí la Biblia es infalible. Para mí, este postulado es insostenible. Ya, ustedes lo vieron en el video. Es decir, si, por ejemplo, es lo que yo acabo de decirle a usted. Si en las cosas que yo manejo me mienten, pues ¿cómo voy a creer yo las que no, las que yo no manejo? Déjeme explicarle con una anécdota. A mí me gustaba mucho ver el Discovery Channel, esos canales me encantaba verlos, el Discovery Channel, el History Channel. Hoy en día pienso que eso no es ciencia, es pseudociencia, eso es pura mentira. ¿Pero por qué? Ok, a mí me gustaba verlos porque miraba los animalitos, los canguros, los dinosaurios y todo lo demás que pasan ahí. Y en esos temas, pues yo no sé, yo no soy biólogo, yo no soy paleontólogo, no soy geólogo, o sea, yo no tengo esa pericia. Entonces, bueno, pues me decían cosas y yo las creía, a mí me gustaba. Pero de pronto empezaron a sacar una serie de estudios bíblicos que se llamaba Más allá de las Escrituras. Y ahora sí se metieron a mi terreno. Ahora sí estamos donde yo sí manejo, ¿sí? O cuestiones del apocalipsis. Y cuando yo miro esos programas de religión en el Discovery Channel, me doy cuenta que son fanfarrones. Es decir, dicen que saben, pero realmente no tienen idea de las cosas que están hablando. Y las personas que entrevistan ahí no son expertos, sino son unos simples pastores que saben dónde estudiar, ¿sí? Entonces, cuando ya tocan el tema, que yo soy bueno, me doy cuenta que mienten. Eso hizo que ahora, cuando tocan los temas que yo no conozco, no, pues ya no les creo, porque si en lo que yo sí conozco, no puedo, ¿cómo se dice? Confiar, porque sé que me engañan, entonces, ¿cómo voy a confiar en lo que yo no conozco? Ahora, cuando nosotros hablamos de moral, por ejemplo, la moral no puede ser probada, no puede ser analizada científicamente. La ciencia se dedica a lo que es físico, o sea, a analizar la composición, la química, la física, al mundo material. Pero el mundo de la moral es un mundo que la ciencia no puede escudriñar. O sea, por ejemplo, ¿es pecado tener dos esposas? Sí. ¿Cómo va la ciencia a determinar si una cosa es pecado o no? O sea, los científicos pueden decirle te vas a meter a problemas. O sea, con una es suficiente, porque con dos va a estar frito. Pero científicamente no se puede determinar eso. ¿Sí me explico? Cielo, infierno, lo que es doctrina. O sea, ¿cómo científicamente vamos a determinar el cielo? Yo sé que los adventistas, que son de los más fanfarrones, ¿no? Espero que ninguno me esté viendo este video. Son bien fanfarrones. Dicen que con un telescopio súper grande, yo lo he visto en sus canales, ¿no? Han logrado detectar el cielo en el otro lado. Entonces uno dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, eso no es científico. Entonces, la Biblia, la moral, la doctrina de la Biblia no puede ser probado científicamente. Pero si yo digo que lo que sí puede ser probado científicamente, es decir, la historia, allí la Biblia tiene errores,
¿Qué me asegura a mí que en cuestiones de moral la Biblia no tiene errores? ¿Sí me acabo de explicar? O sea, si yo descubro que usted me mintió, ya no le voy a creer. Usted ya no es confiable. Entonces yo como teólogo, si quiero sostener la importancia de la Biblia, no puedo confesar que comete errores. ¿Sí me explico en el argumento? Hay un argumento circular, pero eso es bien importante. Hermano Ulises. Eh, yo tengo una pregunta respecto, un poco alejado del tema, pero sí teniendo que ver con la Biblia. Y Sí. en el aspecto de que en el Nuevo Testamento yo no he leído de que los apóstoles se bautizan. Entonces tengo esa duda, pues, de que si los apóstoles cuándo se bautizaron y si se bautizaron. Esa es una duda que tengo. Ok. Bueno, qué pena, hermano, no me quiero desviar tanto del tema. Y, ¿qué tal si le prometo que voy a contestarlo en un video por lo menos en esta semana? Esa es una pregunta buena. ¿Se bautizaron los apóstoles? Buena pregunta. Bueno, pero sí, sí es de la Biblia, pero alejado del tema, usted tenía razón. Y no me voy a meter tanto en eso. Bueno, la otra posición, si ustedes se acuerdan, es que la Biblia en cuestiones de moral y de ética, pues también comete errores. O sea, hay errores en cuestiones de ciencia y de historia y también hay errores en cuestiones de moral. Bueno, lógicamente esa posición es consistente. Ya, miren, ¿cómo lo estoy por manejando? Decir que la Biblia no tiene errores y no meterme a la discusión es lógicamente coherente. Y decir que la Biblia tiene errores en todos lados es lógicamente coherente. Decir que la Biblia tiene errores científicos e históricos, pero no tiene errores morales, se cae. O sea, no tiene lógica. Ahora, ¿cuál sería el problema con decir entonces que existen errores en la Biblia de cuestiones de moral y de doctrina? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 15 días. Solo voy a adelantar un poquito. Ese es el tema de la autoridad en cuestiones de teología. Si la Biblia contiene errores morales y si la Biblia contiene errores doctrinales, entonces no nos sirve. Por ejemplo, la Biblia dice que mentir es pecado. Listo. Pero como tiene errores, a saber si es pecado o a saber si no. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día hay iglesias que aceptan el homosexualismo como un estilo de vida. Ustedes sabían eso, ¿cierto? Que hay iglesias que en Tegucigalpa había una que se llamaba Las Otras Ovejas, y todos ahí eran gays. Entonces, aceptamos el homosexualismo como un estilo de vida. Listo. Pero la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, los que se acuestan con varones, ellos no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Pablo lo dijo a los corintios. Sí, pero la Biblia, pues, contiene errores, ¿no? Entonces, eso puede ser un error de la Biblia. Bueno, si ese puede ser un error de la Biblia, entonces cualquier cosa puede ser un error de la Biblia y yo ya me quedé sin norte. ¿Sí me explico? Sin norte moral. Porque, ¿qué tal, por ejemplo, que la Biblia dice que asesinar es pecado? A ver, sí, qué tal que no? ¿Qué tal que es otro errorcito de la Biblia? Y la Biblia dice, por ejemplo, que amar al prójimo como uno mismo es la máxima virtud. Sí, pero como la Biblia tiene errores, a lo mejor eso no está tan bien. Sí, me explico en el problema que nos metemos, pero tocaremos eso dentro de 15 días. ¿Qué es autoridad dentro de la iglesia? En aspectos de moral, de doctrina, ¿qué es autoridad? Vamos al otro puntito, ¿sí? Si me maneja. La que a mí me gusta es el punto intermedio, la posición armónica. ¿Por qué me gusta la posición armónica? Porque por una parte confía en la Biblia y dice la Biblia no puede estarme engañando, y por otra parte no desconoce los problemas históricos y científicos. Y entonces vamos a tomar en serio lo que la ciencia dice y vamos a tomar en serio lo que la historia dice. Entonces, ahí sí vamos a tomar en serio el aspecto científico y vamos a tomar en serio la Biblia y vamos a tratar de armonizarla. O sea, si nos metemos al problema. Bueno, eso lo vamos a analizar un poquitito más adelante cuando veamos el tema de la creación. ¿Qué pasa? Que, por decirlo así, la Biblia me dice, dicen
los teólogos que el universo fue creado hace 6.000 años. Pero la ciencia me dice que no fue hace 6.000 años, sino fue hace 6.000 millones de años que se creó el sistema solar. ¿Ves? Ahí hay una contradicción. Dos cosas tengo que tocar cuando vamos a armonizar. Primero, vamos a criticar la ciencia. La ciencia dice hoy que el sistema solar o la Tierra se formó hace 6.000 millones de años. Eso dice hoy. Pero no era eso lo que decía hace 50 años. ¿Ok? Porque la ciencia cambia. Porque la ciencia es conocimiento humano. Y el conocimiento humano es imperfecto por definición. Entonces nosotros, o sea, los científicos, ya me estoy haciendo científico yo, ¿no? Pero los científicos constantemente están descubriendo. Entonces, puede que dentro de 200 años lleguen a la conclusión, no, fíjate que la Tierra no era tan vieja. Realmente la Tierra solo tenía unos cuantos miles de años, ¿no? ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Porque la ciencia es así. La ciencia avanza. Cada día hay nuevos descubrimientos. Entonces, eso quiere decir que yo no debo tomar los postulados de la ciencia como si fueran infalibles, porque de hecho son falibles. Ese es uno de los pilares del método científico. El quinto pilar creo que es el del método científico, es la falibilidad. ¿Y eso qué significa? Que todo conocimiento humano está sujeto a revisión. Por más o menos 1.000 años se creyó que lo que Aristóteles había dicho era verdad. Que Aristóteles dijo, basado en lógica, que si uno tira en el espacio vacío una bola de acero de 1 kilo y uno tira una de 1 onza, pues la del kilo tiene que caer más rápido, ¿no? Porque pesa más. Entonces usted levanta 1 kilo, usted levanta 1 onza y dice el kilo pesa más. Entonces si lo soltamos, pues el kilo va más rápido que la onza. Y como era Aristóteles, pues por 1.000 años eso se tomó como una verdad. Pero viene este genio del Renacimiento que se llamaba Galileo Galilei, usted conoce la historia. Y el hombre se sube a la Torre de Pisa. ¿Han visto la Torre de Pisa que está inclinada, no? Pues él se subió ahí y subió un montón de objetos de diferentes tamaños y se puso a soltarlos. O sea, soltemos a ver si es cierto. Y él se dio cuenta que no importa si el objeto es pequeño o es grande, cae a la misma velocidad. Probó que lo otro era incorrecto. Entonces, eso es el método científico. Llevémoslo a prueba. Y cualquier cosa que se diga, pues, analicémoslo. Entonces, surge un físico muy importante que se llama Isaac Newton. Y Newton hizo muchos postulados científicos. Listo. Explicaciones. Listo. Y esa es la física que te le enseñan en la escuela, en la universidad, ¿no? Esa es la física de Newton, porque es muy buena. Pero en el siglo XX, a inicios, vino este físico Albert Einstein, y Albert Einstein demostró que Newton estaba equivocado. Usted dice, y si está equivocado, ¿por qué se sigue enseñando en las universidades? Se sigue enseñando porque funciona. Solo que cuando usted analiza a profundidad, se da cuenta que él no da la explicación correcta. Él muestra cómo funcionan las cosas aquí en la Tierra. Entonces, si yo voy esto es como que usted pone su restaurante, ¿no? Y entonces en su restaurante usted hace una receta y usted cocina, ¿cierto? O vamos a hacer una actividad en la iglesia y entonces le pedimos a la hermanita fulanita que cocine el almuerzo. Sí, pero la hermanita no es chef, no importa. Aquí la cosa es que esto sea comestible. No estamos para engordar ni estamos para lucirlos. Entonces, para darle una comida a la iglesia. Pero si usted va a hacer un restaurante de élite, de esos que cobran en dólares y toda la cosa, no, ahora sí necesita usted un chef. Entonces, la física de Newton funciona si lo que yo voy a hacer es un edificio, una casa, o un puente, si lo que voy a hacer es una carretera, todos los principios físicos funcionan. Pero si yo voy a mandar una sonda espacial, ya valga la redundancia, al espacio, si quiero ir a Marte y aterrizar allá, la física de Newton me va a fallar. Necesito algo más exacto, necesito algo superior. Pero luego vienen otros y van mejorando. Entonces, no tomemos tan en serio lo que la ciencia y la historia dicen. Por ejemplo, los historiadores dicen, hasta hoy en día, no hay evidencia de que el pueblo de Israel, cerca de 2 millones de personas, según lo narra el Éxodo, hayan estado alguna vez como esclavos en Egipto. ¿Por qué no hay evidencia? Porque no hemos descubierto la ciudad.
sea, ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde estaban los hebreos? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están todas esas casas? Etcétera, ¿no? No hay evidencia. Lo que la ciencia dice. Pero lo que la ciencia dice hoy, dentro de 25, 30 años, algún arqueólogo puede dar por esas cosas de la vida con una mega ciudad y la historia va a reescribirse nuevamente. Y van a decir, hemos hallado evidencia de que sí existían esas grandes ciudades. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no tomemos tan en serio lo que la ciencia dice. Segundo, ¿dónde dice la Biblia que el mundo fue creado hace 6.000 años? Pues, ¿dónde dice? De hecho, hubo un monje, católico obviamente, que dijo que Adán fue creado el 17 de septiembre oiga bien, 17 de septiembre del año 4004 antes de Cristo. Es decir, pero ¿cómo supo? ¿A qué hora? ¿A las 3 de la tarde o a qué hora fue que lo crearon? O sea, ¿cómo supo esa situación? No, él se pone a estudiar la Biblia, a hacer cálculos y toda la cosa, y entonces llega a esa conclusión. 404 antes de Cristo. A partir de allí, todo el mundo dice que la Biblia dice que el hombre fue creado 4000 en el año 4004 antes de Cristo. Lo que nosotros tenemos que entender aquí es que la Biblia no está diciendo eso. Nosotros lo estamos interpretando. Ok, la Biblia puede ser infalible, pero mi interpretación, esa sí puede ser falible. ¿Sí me explico? O sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ok, entonces hay temas que estar claros. O sea, yo, por ejemplo, creo que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Listo. Pero lo que yo entiendo de la Biblia es otra cosa. Eso yo soy falible. Y me he dado cuenta, por ejemplo, si les pongo a ustedes aquí un ejemplo. Cuando yo llegué a estudiar a Baxter, teníamos un par de buenos maestros. Retiro lo dicho, tenía un buen maestro. Tenía un buen maestro. Y luego tenía cuatro que yo creo que yo sentía que sabía más que ellos. Pero que yo siempre fui arrogante, entonces a lo mejor no sabía más que ellos, pero yo sentía que sabía más que ellos. Si yo les dijera a ustedes de lo que ellos me enseñaron cuando llegué a Baxter, realmente hoy en día, cuánto yo creo de lo que ellos me enseñaron en Baxter. Le voy a decir que tal vez un 5% de lo que ellos me enseñaron, yo creo que es verdad. El resto, creo que eran errores. Errores no de la Biblia, sino de mis maestros que eran falibles. ¿Sí? Y lo mismo puede pasar en estos cursos que nosotros estamos teniendo acá. O sea, nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que lo que yo les enseño puede que no sea lo mismo que les enseña Lenín Mungía, ¿no? Que es un muy buen profesor. Yo lo tuve como estudiante a Lenín. Bueno, claro, es que yo estoy viejo, ya creo que a todos los que ustedes tienen en algún momento lo tuve como estudiante. Entonces yo tuve estudiante a él y él era una persona muy capaz como estudiante y como maestro. O sea, es decir, tiene una capacidad increíble. Y puede ser que él les diga a ustedes, por ejemplo, en Apocalipsis les enseñó a él, ¿cierto? Entonces, él les diga una cosa y luego usted mire un video mío y diga, oye, ellos se contradicen. Bueno, si nosotros nos contradecimos, uno de los dos está equivocado, pero no es la Biblia. Somos nosotros que somos falibles. ¿Sí? Entonces, cuidado con la Biblia lo dice o yo estoy interpretando que la Biblia dice. O sea, ¿es la Biblia o es mi interpretación de la Biblia? ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, hermana Reina. Sí, hermano, tenía una pregunta. Cuando usted dijo que había una persona que había dicho el año exacto, según él, sus cálculos, que cuando fue creado el mundo, pues yo solo me quedé pensando, yo solo tengo en la Biblia que dice que el Señor, que Dios creó de los cielos y la tierra, pero no pone fecha. Pero también me trajo a la memoria un texto, hermano, a ver, en Pedro, que habla de que dice que uno hable conforme a la palabra de Dios, y también hay otro texto que dice que si alguno habla, hable hay cosas que se hablan y hay cosas que se callan, porque la Biblia Ujú. no lo revela.
No sé, si me puede Sí, explicar un sí, poquito. sí. No, no, es que mire, aquí tal vez sí merece un comentario. Bueno, primero, el monje este, para no llamarle el monje este, se llamaba James James Ussher, ¿no? U-S, eh, Usser. Yo no sé si lo pronuncio bien, Ussher. Yo solo conozco como Ussher. Bueno, él fue el que salió con eso. Bueno, ahora, voy a decir que Primera de Pedro, pues sí me dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Muy bien, estamos de acuerdo. Lo único es que si nosotros nos apegamos a la Biblia 100%, como predicadores, como ministros, como ancianos, nos metemos a una camisa de fuerza. Déjeme explicarle esto. Y esto teológicamente es importante. La Biblia se escribió hace 2000 años. O sea, el Nuevo Testamento hace 2000 años escribió. En un mundo grecorromano. ¿Sí? En ese mundo, pues, la gente vivía en un mundo. Pero con 2000 años, el mundo cambió. Entonces, muchas cosas que hoy en día nosotros tenemos, la Biblia no nos cubre. Por ejemplo, la Biblia no habla de marihuana, no habla de cocaína, metanfetaminas, eso es pecado o no es pecado. Busque el texto en la Biblia y no lo va a encontrar. O sea, no va a encontrar. Por entonces, la Biblia queda, por decirlo así, desactualizada. Si me perdonan, no el término. Se queda desactualizada. Si yo me sujeto 100% a lo que la Biblia dice y digo, hermano, fíjese que tengo un problema. A ver, ¿cuál es el problema? Mire, el problema es que mi hija está consumiendo hongos alucinógenos. Yo, lo siento, hermana, no tengo un texto bíblico para ayudar. Soy una computadora. Entonces me vuelvo irrelevante para la sociedad actual. Completamente irrelevante. ¿Sí me están entendiendo el punto? Entonces yo tengo que actualizarme. Muy bien. Pero a la hora de actualizarme tengo que escaparme de la Biblia. O sea, tengo que dejar la Biblia aquí y luego eh, hablar hoy. Entonces, cuando yo hablo, muchas cosas que yo digo, pues son bíblicas. Yo opino. Muchas cosas que yo opino no son bíblicas. De hecho, ni las escuelas bíblicas son bíblicas. Esto le va a gustar a los antis, a lo mejor algunos de ellos cortan el video de lo que acabo de decir, ¿no? Ex decano de Baxter acaba de decir que las escuelas bíblicas no son bíblicas. Entonces, sí es cierto, porque el mundo bíblico era otro, pero nosotros vivimos en otra realidad. Ok, entonces yo necesito actualizar. ¿Qué es lo que Pedro me dice? Pedro no me está diciendo que yo solo use la Biblia, sino que me está diciendo que cuando yo hable actualizándome, que hable de manera coherente y lo conecte con la Biblia, o sea, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces yo puedo hablar de otro tema que la Biblia no toca, pero lo estoy tocando en el mismo espíritu de la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Podría explicarlo mediante textos bíblicos, sobre todo 1 Corintios 7, pero no tenemos tiempo y el tiempo aquí es solo me quedan 15 minutos de clase. Entonces, que lo conecte así. Muy bien. Permítame, que quiero terminar la idea. Ya, hermano Raúl, ya le doy la palabra, pero déjeme terminar la idea. Sí. Entonces, yo debo hablar así. ¿Qué es lo que yo debo hacer como teólogo? Humilde. Y reconocer que lo que yo estoy diciendo, actualizando, está mezclado con lo que yo entiendo de la escritura, pero que no necesariamente es la verdad. Ya. Entonces, ese tipo de humildad me va a ayudar a mí a encontrar la verdad y también le va a ayudar a usted a entender lo que Servin me está diciendo es una opinión. ¿Sí? Por ejemplo, pongo el caso aquí. Dice la escritura, Mateo capítulo 19, espero estar interpretando bien el texto, que si la pareja de uno le es infiel, entonces uno puede separarse, ¿no? Y volverse a casar. Muy bien. Ahora, ¿qué es infidelidad?
tener relaciones sexuales con otra persona. Pero el cibersexo, si saben lo que es eso, ¿cierto? Andar escribiendo tonteras. ¿Es infidelidad o no? Si un hermano le consigue una conversación a su pareja o una hermana a su pareja y le encuentra una conversación interesante, picante, ¿no? Entonces, eso le da libertad de divorciarse y casarse con otra persona. ¿Ve? Como aquí ya vamos a la interpretación. Pues yo como Selvin Monterroso puedo dar mi opinión y puedo justificar mi opinión mediante una argumentación lógica, pero aún así debo decir, es mi opinión. Yo estoy intentando hacer, ¿sí? O sea, sí me explico, ese nivel de humildad es importante en todo predicador. Ahora, no me puedo quedar atrapado con la Biblia porque entonces ya no voy a ser relevante. Y esto pasa mucho en la iglesia. Discúlpeme que siga con esto. Pasa mucho en la iglesia que muchos de los mensajes que nosotros damos son muy relevantes para la iglesia porque estamos atrapados ahí, ¿no? Entonces, la iglesia va, el mundo va por aquí, nos está atacando por este lado y nosotros estamos discutiendo si se puede o no se puede ofrendar un día de la semana, si la ofrenda se puede usar o no se puede usar para alguien que no sea cristiano, cuando el mundo nos está entrando por otro lado. Entonces nos volvemos sumamente irrelevantes. Discutimos temas bíblicos que son bien importantes. Ok, estamos de acuerdo. Pero son importantes para quién. O sea, no volvemos irrelevantes. Ahora sí, hermano Raúl. En los temas anteriores que usted hablaba ahí, eh, hablábamos también de que a veces la Biblia se vuelve muy cultural, porque, por ejemplo, la Biblia habla de esclavitud, Ok. porque vivía la esclavitud, pero nosotros ya no es nuestra realidad, ¿verdad? Es una situación en la que no encaja, es difícil encajar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pasamos de largo cuando Pablo en Gálatas dice, ya no hay esclavos ni libres. Quizás ya para nosotros no tiene una importancia tan puntual, ¿verdad? Uno, lo Ujú, otro, el segundo punto es que hoy precisamente discutía con un amigo de que a veces llevamos la Biblia a ser un ídolo de la Biblia, ujú, ¿verdad? Y es un tema también peligroso, ¿verdad? Porque cuando nos volvemos bibliólogos y como usted decía, eso de la cocaína no te puedo dar un consejo porque eso no está en la Biblia. ¿Verdad? Hay que tener también cuidado con eso. ujú. Bibliolatría le llamo yo. Pero bueno, ahí vamos a ver el tema de la autoridad. Ahí nos metemos otra vez en el punto. Hermano Ronald, Buenas noches, bendiciones a todos. Eh, bendiciones. Estamos hablando sobre los errores de la Biblia y Sí, que no son errores de ortografía o versiones, sino de contenido. sí, Yo estoy terminando de leer el libro de los jueces ok. y aparece una historia muy interesante que me llamó la atención. No recuerdo el nombre del hombre, porque había un hombre que él tenía una hija. Y en el libro de los jueces, valga la redundancia, están eligiendo jueces. Entonces, que se levanta un juez, muere, el pueblo se olvida de Dios, pasan los años oprimidos por otro pueblo, etcétera, se levanta otro juez. Entonces, aquí eligen a este varón como juez y él le dice al Señor que le ayudara a derrotar a sus enemigos. Ah, Y si le dabas la victoria, que él cuando viniera, o sea, lo estoy parafraseando, que sí, él sí, cuando sí. viniera a la primera persona que viera, la iba a sacrificar. Ya, el primero que saliera de su casa a recibir. Se llama Sí, Jefté, el juez. sí, así es. Y en este caso, y fue su hija que lo salió a recibir. Entonces, algunos hermanos podrían decir, ah, miren, Dios es malo, ¿cómo va a matar a su hija? Pero Ujú, también puede ser la otra pregunta de que Dios no le pidió nada a cambio.
él le dijo, Señor, si tú me ayudas, yo te doy esto. Fue de su voluntad que él quiso hacerlo. Entonces, ahí podría entrar como un aspecto sobre la moral. Sí, sí, perfecto, ese es un aspecto de moral. Ahora, analicemos ese puntito, sí. Entremos a ese temita. Creo que me ayuda. Mire, el otro punto que yo quería hacer, ya dije, cuidado, la ciencia es falible, entonces tomémosla en serio, pero no nos casemos con lo que ellos dicen, porque todo eso es posible. Vamos mejorando, ¿sí? Ok, cuidado con decir, esto dice la Biblia y realmente es mi interpretación de la Biblia. Entonces, cuidado con eso. Ahora, otra cosa que voy a decir es, mire, la Biblia no me va a decir a mí todo. O sea, la Biblia no me dice todo. A veces quisiéramos que lo hiciera, pero no me lo dice todo, sino que me va contando una historia, pero esa historia tiene un montón de agujeritos ahí y no me lo dice todo. Y voy a poner un ejemplo. Fíjese que, por ejemplo, eso siempre utilizo esto. Usted sabe que David se acostó con la mujer de su prójimo, que se llamaba Betsabé, ¿cierto? Y la embarazó, ¿de acuerdo? Y luego, entonces, manda a llamar al marido, que se llama Urias, y le dice, Urias, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Vete a tu casa y acuéstate, duerme con tu mujer, ¿no? Pero Urias no va a su casa, sino que se queda allí. Entonces, el siguiente día, pues David viene y le pregunta, "Che, ¿por qué no fuiste a tu casa?" Bueno, no fui a mi casa porque, ¿cómo voy a ir yo a mi casa si mi señor Joab, el rey, el general del ejército, está allá en el campo de batalla y, y también el arca está allá en una tienda y yo no puedo ir a mi casa y dormir con mi mujer? Pero David lo emborracha y toda la cosa y ni aún así. Bueno, ¿por qué no fue? Hipótesis A. No fue porque él es un hombre justo que dice, si el ejército de Dios está en el campo de batalla, yo no puedo ir y acostarme con mi mujer. No puedo hacer eso. Hipótesis B. Sospechó que algo estaba pasando con su mujer y dijo, yo no voy a caer en la trampa. Ok. ¿Cuál de las dos dice la Biblia? Ninguna. Porque la Biblia no me cuenta todos los detalles, sino que me va a contar una historia y deja que yo imagine cuáles son las diferentes posibilidades. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, entonces, ¿qué pasa con Jefté? O sea, Jefté tiene la victoria. Le dice al Señor, si me das la victoria, al primero que salga a recibirme de mi casa, yo te lo ofrezco en holocausto. Perfecto. Pero la Biblia solo me cuenta a mí lo que Jefté dijo. No me cuenta a mí cómo percibió Dios lo que Jefté dijo. Si le gustó, si no le gustó, si le disgustó. Lo que sabemos es que le dio la victoria. Pero le dio la victoria porque ya le había prometido darle la victoria. O sea, es que Dios iba a defender a su pueblo. Entonces, ahí ya no quedaba de otra. Le dio la victoria. Y cuando Jefté va llegando a su casa, resulta que es la hija la que sale a recibirlo. Y entonces, cuando la hija sale a recibirlo, él siente el dolor y todo lo demás de la historia, ¿no? Ahora, según la historia, Jefté sí ofrece en holocausto a la hija. No lo dice la Biblia, pero yo lo intuyo a partir de lo que termina diciendo Jueces, que las mujeres salían a llorar a la hija de Jefté, que tuvo que haberla matado, ¿no? Entonces, así termina la historia. Ahora, ¿a Dios le agradó lo que Jefté hizo? ¿No le agradó? ¿Porque no lo estorbó? Pues no sé, es que la Biblia no le dice a usted todo. Que tiene que deducirlo de otras partes. Le cuento ahí, por ejemplo, en Génesis 38, ¿sí? Que va Judá y mira que hay una mujer prostituta y le dice, déjame tener relaciones contigo. Y la mujer le dice que me vas a dar, pues, te voy a dar un cabrito. ¿Dónde está el cabrito? No tengo cabrito, pero te doy ahorita mi bordón, ¿cómo se llama? Mi bastón. Le dice que es donde, con lo que él escribía, mi sello y mi cordón. Te doy eso. Y luego mando a traer. Ah, listo. Se acostó con la prostituta. Que no era la prostituta, era su nuera. Si usted no sabe de qué estoy hablando, tiene que leer más la Biblia. Eso es una historia muy interesante ahí en Génesis capítulo 38. Entonces,
La Biblia nunca me dijo que lo que Judá hizo es pecado. Fíjese usted. Yo podría decirle, oye, hermano, ¿y usted por qué hizo esto? Judá lo hizo y la Biblia nunca lo criticó. La Biblia no cuenta todo. O sea, le va contando a usted y usted tiene que inferir, deducir, hacer. Y aquí puede venir el siguiente error. La Biblia autoriza sacrificios humanos. Error. La Biblia solo te estaba contando lo que pasó tal como pasó, no te estaba diciendo que hicieras lo mismo. ¿Para qué sirve esta historia entonces? Esta historia sirve para enseñarte un punto de sabiduría muy importante. Cuidado con lo que le prometes al Señor. Y lo dice Eclesiastés. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate para oír su ley, no para ofrecer la canción del necio. Mejor es que no prometas y no que prometas y luego no cumplas. Y este es el punto aquí. Jefté hace una promesa sin pensar en las posibilidades. Y cuando sale su hija única, le dice, hija, qué dolor. Al Señor le prometí tal cosa. La hija le dice, si lo prometiste, cumplirlo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Solo dame un mes para llorar mi virginidad, ¿no? Entonces, dame un mes para llorar. Eso de que me voy a la tumba y no tuve esposo. Eso. Entonces, dame un mes para llorar mi virginidad. Listo. Porque tienes que cumplir al Señor. O sea, porque el Señor no se complace con aquel que... Eso es lo que ella dice. Pero usted no sabe si el Señor hubiera sido condescendiente. Usted no lo sabe, porque ahí no pasó. Pero le está diciendo, cuidado con lo que prometes. Yo generalmente no prometo cosas. O sea, siempre digo, siempre manejo la hipótesis, ¿no? Hermano, y tal cosa, mire, si tengo la capacidad, lo voy a hacer. Puede que no tenga la capacidad. Y al Señor, mucho menos yo le prometo. O sea, yo no hago esos pactos que hacen en las iglesias evangélicas de que, mira, si pacta con el Señor, le vas a dar el 10%. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No lo sé. No lo sé. Cada semana, según yo prosperé, digo, Señor, esto es tuyo, te lo estoy dando, pero no te voy a prometer lo que te voy a dar dentro de 8 días, porque no sé cómo habré prosperado. Entonces, no ofrezco la canción del necio, yo mismo. Bueno, pero si me explico, entonces, cuidado, la Biblia no está contando todo, solo te está contando una parte. Tienes que tener mucho cuidado con no decir, la Biblia dice esto. Muchas cosas la Biblia está diciendo y a veces en un punto puede caber todo un universo. Por ejemplo, en el principio dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un punto. Luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer versículo y el segundo? Algunos dicen, ahí pudieron pasar millones de años entre el primer versículo y el segundo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, mira, yo fui a estudiar a Baxter, luego di clases, y bueno, después me convertí en predicador. Listo. Entonces dice, uy, si eso lo hizo en ¿cuánto tiempo? Como en un año. No, te acabo de contar 30 años de mi vida, ¿no? Te acabo de contar 30 años de mi vida en una pequeña frase, ¿no? Entonces la Biblia puede tener esos espacios, así que uno no entiende cómo es que la Biblia escribe, ¿no? En determinado momento, por ejemplo, dice, mira, iba a venir un diluvio y el Señor le dijo a Noé, mete una pareja de cada especie en el arca, construyete un arca, y porque yo voy a destruir el mundo, muy bien. Y luego, pues él hizo el arca y ahí se metió un montón de animalitos y salió del arca un año después. Esa es la historia, ¿cierto? Que está ahí en Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9. Entonces, a partir de aquí, ¿verdad? Hay unos geólogos que llegan hasta unas montañas que están en Francia y detectan que en esas montañas que están en Francia, dicen ellos, no sé cómo le hicieron para llegar a esa conclusión, nunca han estado bajo agua. Yo no sé cómo sacaron esa conclusión. No soy geólogo,
Así es de que no he puesto en tela de juicio eso. ¿Cómo hicieron eso? No lo sé, pero lo dijeron. A partir de allí, entonces dicen, mira, la Biblia cometió un error. Hey, estás tomando la ciencia muy en serio, ya tocamos ese punto, pero comete un error. ¿Qué tal si el error lo estoy cometiendo yo? ¿Qué tal, por ejemplo, si en la época del diluvio la humanidad solamente está allí, en la Mesopotamia o por ahí cerquita, ¿no? Toda la humanidad está allí. Entonces Dios, para destruir a la humanidad, no necesita inundar el planeta completo, solo necesita inundar el pedacito donde ellos están. ¿Qué tal, por ejemplo? Estoy poniendo un ejemplo y no estoy postulando una teoría, pero esta es la cuestión armónica. Se han hecho estudios en el Mar Negro. Ustedes saben cuál es el Mar Negro, ¿cierto? Ese que está ahí entre Irán, Turquía, no, Turquía, Rusia, el Mar Negro, Crimea y toda esa cosa. Bueno, busquen después el Mar Negro. Entonces, ahí en el Mar Negro se han hecho análisis y han llegado a la conclusión de que antes de existir ese Mar Negro existía un mar más chiquito y que ese mar más pequeño estaba bajo el nivel del mar y que ahí había pueblos, ciudades completas, más o menos a unos 200 metros bajo el nivel del mar actual, ¿no? Y que en determinado momento de la historia, lo que ahora llamamos nosotros el Bósforo y el Esponto, no sé, en uno de los lugares, se abrió una grieta y el mar Mediterráneo se metió e inundó toda la zona. Eso es científico. Lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Ahora vamos a manejar la hipótesis. ¿Qué tal que la humanidad vivía allí, a la orilla de ese mar? Toda la humanidad. Acordémonos que la humanidad es un pequeño grupo de gente y que en todos estos lugares no hay gente todavía. Entonces es un grupo de gente. Y Dios le dijo, construyete un arca, voy a destruir el mundo. Y que el diluvio no fue universal, sino que el diluvio fue local, ahí, en ese lugarcito. Y de pronto se inunda y el arca de Noé transita por el Mar Negro ahí por un año y luego va a quedar justo a donde está el pie del monte Ararat, que de hecho ahí está. Entonces, yo estoy manejando una posibilidad, pero no estoy generando una teoría científica, ¿sí? Simplemente una posibilidad. ¿Qué tal que el diluvio fue local, no fue universal? Entonces, tengo que tener la mente abierta a, cuidado, porque pero la Biblia dijo el mundo. Sí, pero cuando dice que Dios amó el mundo, no está refiriendo a la creación, está refiriendo a la gente. Cuando dice no améis al mundo, no se está refiriendo a la gente del mundo, se está refiriendo a lo que el mundo ofrece. Mire cómo el mundo cambió, porque dice que Dios amó al mundo, pero se refiere a los humanos. Luego nos dice a nosotros, no ames al mundo, no se refiere a los humanos, se refiere a lo que el mundo ofrece, las riquezas, la vanagloria. Y luego no se está refiriendo tampoco a la creación. A mí me encanta la naturaleza, pero cuando dice la Biblia, no améis al mundo, no se está refiriendo a la naturaleza. Entonces, cuando dice, me enviaré un diluvio sobre toda la tierra, la palabra que aparece ahí es eretz en hebreo. Y eso puede significar el mundo, ¿sí? Pero también puede significar la tierra habitada. También puede significar eso. Sí, me explico en cuanto al concepto. Y luego los animales que Noé metió al arca no eran los animales del mundo, sino los animales que vivían en la zona. Dicho de otra manera, no metió elefantes. O sea, solo estoy planteando aquí situaciones en las que uno tiene que... me pasé 5 minutos, entré 5 minutos tarde y me pasé 5 minutos. El hermano Raúl había levantado la mano. Contesto esa pregunta y escuchamos el comentario y luego me desconecto. Hermano, el otro día en una clase anterior que dimos con usted, yo le hacía el comentario y se Ajá. lo estaba escribiendo en el chat. Aquí el cacique Nicarao, ahí en Rivas, hay un monumento que se llama el Diálogo de los Siglos, donde él le pregunta al cacique Nicarao, el cacique Nicarao le pregunta a Francisco Hernández de Córdoba, el conquistador, Ujú. ¿verdad? Le pregunta qué sabe él del diluvio. Ok, sí. No, de hecho,
Lo que usted dice es completamente cierto. Y por eso dije, estoy generando una teoría. O sea, estoy generando una teoría, una hipótesis. Sí, lo dije varias veces. No es que yo esté enseñando esto, solo estoy poniendo esto como un ejemplo. Porque usted acaba de decir eso correctamente. O sea, muchas culturas, no solo Nicaragua, o sea, esa partecita, ese dato no me lo sabía, pero sería interesante analizarlo, ¿no? Pero muchas culturas hablan de el diluvio. O sea, hasta hay ¿cómo se llama este? Un relato babilónico del diluvio que se llama el Gilgamesh, ¿no? Entonces, es el relato de Gilgamesh, su amigo, que el amigo se muere en la montaña y Gilgamesh va en busca de la inmortalidad y le dicen a él que hay un señor que, si la memoria no me falla, se llama Utpanishtim, que estuvo en el diluvio y se metió en un arca durante el diluvio y que tiene muchos años y que entonces Gilgamesh viaja para preguntarle cómo vive uno muchos años porque él está muy preocupado por la muerte, ¿no? Entonces está ese relato que está en tablillas cuneiformes y uno los puede encontrar como todos los relatos siempre en algún museo de Inglaterra, ¿no? Pero usted puede conseguir en internet la traducción y es una historia fascinante. Entonces, muchas culturas en muchos pueblos siempre hablaban de una gran inundación. Bueno, es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite.